en la parte del ilíaco, la pelvis. Vamos ahora nosotros a ver la parte proximal del fémur. ¿Por qué estudiamos la fractura del fémur proximal? ¿No? La estudiamos en función a su frecuencia. Nosotros sabemos que la frecuencia no es muy alta, la fractura del fémur proximal. La frecuencia es mucho más alta en la muñeca, en la clavícula, en la pierna. 15% más o menos cada una de ellas. Por favor, me confirman también que pueden ver mi cursor. Le estoy señalando la palabra frecuencia. Sí, doctor, sí se ve. Ok, gracias. Entonces, si no son frecuentes, ¿por qué es que la estudiamos? La estudiamos porque son muy graves. Su gravedad es muy alta. Los pacientes pueden fallecer a causa de esta patología. Por eso lo estudiamos. Bien, revisemos entonces un poco la epidemiología. Hace 30 años ocurrieron en el mundo más o menos 1.3 millones de fracturas. Y dentro de 30 años se calcula que van a ocurrir más de 7 millones de fracturas. Esto va a ser una pandemia, ¿no? Y se tiene una relación directa entre mayor edad, más fractura de cadera. Entonces, quienes más se afectan son los pacientes mayores de 60 años. Por supuesto que los pacientes jóvenes también pueden fracturarse, pero requieren de un traumatismo muy intenso, un traumatismo de alta energía, como son los atropellos, las caídas de altura, ¿no? Accidentes automovilísticos. Pero en los pacientes seniles se necesita una baja energía para que se produzcan estas fracturas. Por eso es que es tan frecuente en los pacientes seniles. Y entre los seniles es más frecuente en las mujeres, casi 3 a 1. Por cada 3 mujeres que se fracturan hay un varón. Esto se debe pues a los problemas hormonales, ¿no? Con la menopausia, que producen que se descalcifiquen los huesos en las mujeres y tengan osteoporosis y sean pues más susceptibles a que se fracturen. Y el mecanismo en estos pacientes seniles más frecuente es la caída a nivel, la caída dentro de la vivienda. Esta es la causa más frecuente de fractura de cadera en los pacientes que más frecuentes se dañan, que son los seniles. Entonces, conclusión, ¿qué tenemos? Que es una patología frecuente en seniles, más frecuente en mujeres, 3 mujeres por un varón, y que son caídas a nivel, o sea, de su propia altura, y tropezándose en la casa, generalmente en las escaleras, en el baño. Bien, estas fracturas tienen una alta mortalidad. Debemos recordar que solo el 51% de los fracturas de cadera consiguen caminar igual como lo hacían antes que se fracture. O sea, la mitad de ellos no vuelve a caminar igual que antes. Siempre tienen alguna discapacidad, la mitad de ellos. Y peor aún, si vemos que el 10 al 15% no recupera la capacidad de caminar fuera del hogar. Cuando uno no camina fuera del hogar, se llama no deambulador, a pesar que camina dentro de la casa. Pero si se considera una persona deambuladora, tiene que salir fuera de la casa a caminar. Entonces, si no tiene la capacidad de caminar fuera del hogar, se llama no deambulador. Y el 10 al 15% termina en esta situación. Entonces, es una fractura bastante problemática para los pacientes, su familia, la sociedad, ¿no? La morbilidad no solamente es con respecto a la parte local de la cadera, en que pueden tener complicaciones que ustedes ya estudiaron, como son las consecuciones viciosas, la no unión o osteoartrosis, la necrosis avascular, ¿no? La disminución de los rangos articulares. Estas complicaciones ortopédicas de la cadera no es lo más grave, no es lo que más nos atemoriza. El problema son las complicaciones generales, porque estos pacientes que tienen la fractura de cadera quedan postrados, no pueden caminar, están postrados en cama con mucho dolor, y entonces de estar postrado va a conllevar a infecciones respiratorias, neumonías, bronconeumonías, o al estar postrado los van a llevar a úlceras de presión. Y estas úlceras se infectan, hacen sepsis, ¿no? Y entonces pueden causar la muerte del paciente.
ya sean por infecciones respiratorias o de la dérmica, por depresión, hacen sepsis y fallecen. También existe la posibilidad de tromboembolia y bastante frecuente. Al estar lentecido, estar postrado el paciente, estar lentecido la circulación venosa, entonces se producen coágulos y estos trombos se desprenden y hacen un émbolo y hacen una embolia pulmonar que puede ser masiva y llevar al fallecimiento del paciente. Entonces la morbilidad tiene dos aspectos, locales, ¿no? Con la fractura, que puedan consolidar viciosos o no consolidar, y condiciones generales que pueden llevar al fallecimiento del paciente. Por eso es que es tan importante estudiar esta patología, pues tiene además la alta morbilidad, una alta mortalidad. La mortalidad en la fase aguda inicial, en la primera semana, es alrededor del 5%. Pero es mayor la mortalidad, entre el 5 y 15%, a los pacientes ya operados, ¿no? Estos pacientes ya operados fallecen dentro de los 4 meses de intervención en un 5 a 15%. Entonces tengo una mortalidad alta en los primeros meses. Y si seguimos avanzando en el tiempo, entre el 15 y el 25% fallecen antes del primer año. Yo tengo una mortalidad bastante alta. Y aquellos que sobreviven al primer año, ya se equipara su mortalidad a los no fracturados. O sea, después de un año de haberme fracturado y operado, recién mi mortalidad se equipara a los no fracturados. Entonces, a pesar que sean operados, estos pacientes tienen unas tasas muy importantes, altas de mortalidad. ¿Y qué pasa con los que no se operan? Entonces, no se operan una mortalidad mucho mayor, del 65% de los que no se operan. Entonces, es verdad que el riesgo, cuando dicen 1000 de operarlos, es alto, mucho más alto es no operarlos. Por esa razón, tenemos que operarlos a los pacientes en 1000 con fractura de cadera, porque para evitar que se mueran. Eso es la razón. Entonces, la idea es, un paciente senil, generalmente mujer, se fractura la cadera al caer, se regresa a su casa, queda postrado, no puede movilizar esa cadera, no puede caminar, está en cama, y el hecho de estar en cama le puede producir complicaciones respiratorias, neumonías escaras, úlceras de presión, y esto se complica, se hacen sepsis y se muere. Tenemos que evitar estas complicaciones. Las complicaciones son sumamente frecuentes en los no operados, ¿no? Uno cuando está echado se produce una úlcera de presión. Al principio, la primera etapa, solamente es epidermis, un enrojecimiento, luego viene una úlcera que afecta hasta el tejido celular subcutáneo y va avanzando al plano muscular hasta que llega a exponer el plano óseo. Entonces, estas áreas que tienen poca grasa y músculo, que están en las zonas prominentes óseas, como son sobre todo el sacro, ¿no? También en la trocantérica, en los talones, se producen úlceras, ¿no? Necrosis, se cae, úlceras, se pone el hueso, se infectan y es sumamente grave. Entonces, estas complicaciones, ¿no? Que se dan, como podemos ver allí en el sacro, entonces son consecuencias de estar postrado. La fractura de cadera hace que se postre y al estar postrado tiene estas lesiones, ¿no? También en la región, en la parte pulmonar, podemos hacer pues, neumonías y esto termina haciendo fallecer al paciente. Decimos también que podríamos tener trombosis, ¿no? La trombosis venosa, sobre todo la profunda, ¿no? Que hace pues un aumento de volumen de la extremidad y estos trombos se desprenden y van al pulmón y hacen una embolia pulmonar, lo que puede causar el fallecimiento del paciente. Pero estas complicaciones tenemos que evitarlas. ¿Cómo las evitamos? Evitando que el paciente esté postrado. Entonces, el objetivo uno de la cirugía es evitar la postración. ¿Por qué lo opero? Para que no se muera, para que se mueva. Entonces lo operamos para que se mueva. El objetivo es que al día siguiente, la cirugía tiene que estar sentado, moviéndose, ¿no? No caminando, sino moviéndose, respirando mejor. Al no haber dolor, porque ya la fractura se fijó, ¿no?
Estabilizamos la fractura, ya no hay dolor. Pero al dejar de doler, ya puede el paciente estar mejor su estado general. Puede mover sus extremidades. La idea es que sentarla muy pronto, al día siguiente debe estar sentado, ¿no? El hecho de estar fija en la fractura y sin que le duela, ¿no? Facilita también el cuidado de enfermería, de poder movilizarla y evitar pues, las escaras, evitar la tromboembolia, moverla. Pues puede alimentarse mejor, ¿no? Entonces, el operarlas para fijar las fracturas o ponerle una prótesis hace que disminuya el tiempo de hospitalización y disminuya las complicaciones y así disminuye la mortalidad. Ok. Entonces, ¿cuál es el momento ideal para realizar la cirugía en estos pacientes seniles que tienen una fractura de cadera? Debe ser lo antes posible. Y el tiempo ya se determinó. Apenas el estado general lo permita, debemos operarlo. Y esto está entre las 24 y 48 horas. No, no es bueno operarlo dentro de las primeras 24 horas. Acuérdense que son pacientes seniles que tienen comorbilidades. Pacientes hipertensos, diabéticos, que hay que compensarlos en estas primeras 24 horas. El momento ideal entonces está entre las 24 y 48 horas, al segundo día. Ese es el día que debemos operar. Después de las 48 horas, el día 3, 4, 5, 6, cuanto más días, más son las complicaciones. Entonces, el día ideal es entre las 24 y 48 horas. En el Perú, como todo país subdesarrollado, en vía de desarrollo, como quieran llamarle, esto es imposible prácticamente, ¿no? Entonces, en general, un peruano, esté en la seguridad social o en el MINSA, sus posibilidades son prácticamente nulas que se haga eso. A eso debemos apuntar, ¿no? Que se operen entre las 24 y 28 horas, para que pueda entonces alcanzarse el objetivo, que es salvar la vida. El paciente con su fractura de la cadera y es senil, entonces tiene riesgo su vida. Los jóvenes no tanto, porque pueden tolerar mucho más tiempo de estar pues, encamados, sin moverse. Los seniles es muy complicado y estas complicaciones lo pueden llevar, pues como hemos dicho, a una alta tasa de mortalidad. Entonces, por supuesto que la cirugía puede tener complicaciones, ¿no? Pero estas complicaciones tendrán que ser manejadas y van a ser menores que no operarlo. El operarlo tiene una mortalidad del 65%, ¿no? Y el no operarlo, 65% de mortalidad. Y el operarlo baja sustantivamente esta tasa. Por lo tanto, tenemos que operarlo. Aunque sepamos que hay complicaciones, ya tenemos que advertirle al paciente que tenemos estas complicaciones, que podríamos tener estas complicaciones y las posibilidades de cómo se pueden enfrentar estas complicaciones, que es lo que veremos también más adelante. Dicho esto, podemos pasar ahora sí a la clasificación de las fracturas. Las fracturas vamos a dividirlas del fémur proximal en dos grandes grupos. Las intracapsulares, o también llamadas mediales, y las extracapsulares o laterales. Entonces, quien define es la cápsula. La cápsula viene desde el acetábulo y se va a insertar en la base del cuello femoral. Todo lo que está dentro de la cápsula se llama intracapsular o medial. Y todo lo que, las fracturas que están fuera de la cápsula se llaman entonces extracapsulares o laterales. ¿Y por qué la diferenciamos así? ¿Por qué intracapsulares, mediales de las extracapsulares y laterales? Porque la irrigación tiene que ver mucho con esto. La irrigación de la cabeza femoral se da por los vasos sanguíneos que van por dentro del cuello, intraóseo, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. De tal forma que si tengo una fractura medial o intracapsular, ya sea supraorbital o medio cervical, va a seccionar los vasos sanguíneos si hay un desplazamiento de esta fractura. Y al interrumpirse los vasos sanguíneos, la cabeza se queda sin irrigación y por lo tanto se va a morir. La posibilidad de necrosis vascular es muy alta. La irrigación que llega por aquí, por el ligamento redondo, es muy pequeñita, llega al 10%, máximo 15%, y no es suficiente para mantener la viabilidad de la cabeza. Por lo tanto, las fracturas intracapsulares o mediales que dañan estos vasos sanguíneos van a conllevar
a complicaciones locales como son la necrosis vascular o la cervocrosis. La cervocrosis de tipo atrófica, porque le falta irrigación. Mientras que las laterales no se afectan a las bases cervicales, las transocantéricas o las subtrocantéricas, no se afectan la irrigación de la cabeza. Por lo tanto, no hay necrosis vascular ni existen tampoco las cervocrosis atróficas. Bien, entonces las fracturas mediales o intracapsulares son aquellas subcapitales, es decir, inmediatamente por debajo de la cabeza femoral, y las medios cervicales, su nombre dice a mitad del cuello. Mientras las laterales se dividen en bases cervicales en la base del cuello, las transtrocantéricas a través de los trocánteres y las subtrocantéricas. Estas tienen buena irrigación, la cabeza femoral, y en estas fracturas mediales tiene mala irrigación la cabeza femoral, porque se interrumpen la irrigación porque los vasos que están dentro del cuello se han seccionado. Bien, entonces la diferencia está ya marcada. Medial tienen mala irrigación la cabeza femoral y la lateral tiene buena irrigación. Las mediales no tratadas no consolidan jamás, porque no tienen irrigación, ¿no? Van a la cervocrosis o van a la necrosis aséptica. En un 33%, o sea, 1 de cada 3 fracturas medial se va a la necrosis vascular, aunque lo hayan operado, ¿no? Entonces, la necrosis vascular, las fracturas mediales, es muy alta, muy alta. En cambio, las laterales, como tiene buena irrigación, aunque no la traten, siempre va a consolidar, aunque pueda ser que fuera de eje, o normalmente fuera de eje, o sea, consolidación viciosa, pero consolida. No es como las otras que no consolidan, las mediales. Las laterales van a consolidar, pero si no la alineamos, no la reducimos adecuadamente, van a consolidar función viciosa y tampoco esto es adecuado, ¿no? Y la necrosis aséptica en las fracturas laterales no se presenta. ¿Por qué? Porque tiene buena irrigación. Clasificadas las fracturas, vamos a ver el diagnóstico. El diagnóstico se hace, como siempre, en base a la clínica y a exámenes auxiliares, ¿no? En la clínica, ¿qué tenemos? Dolor a nivel de la ingle, generalmente. Algunas veces hay, o pocas felizmente, dolor referido, que no duele en la ingle, sino duele en la rodilla o en la cara interna del muslo. Entonces el paciente cae y tiene dolor en la rodilla, no en la ingle, donde es lo normal, lo habitual, 90% de dolor en la ingle. Pero hay un grupo pequeño que le duele o en la rodilla o en el muslo, en la cara interna, pero no en la ingle, es el dolor referido de cadera. Entonces podrían equivocarse y examinar, si me duele la rodilla, examinar la rodilla y está normal, y se les pasa la cadera. Entonces hay que acordarse que el dolor de cadera casi siempre es en la ingle, pero algunas veces no es en la ingle, sino en la rodilla o en la cara interna del muslo. Pero además del dolor, tienen impotencia funcional, ¿no? O severa disfunción funcional. Ya no pueden caminar, no pueden levantarse. Y si tengo dolor y con impotencia funcional, ya tengo 2 de los 3 signos capitales. El tercer signo es la deformación. Entonces tengo un paciente que está acortada de extremidad y en rotación externa. Entonces las fracturas desplazadas tienen, además del dolor y la disfunción funcional, tienen deformación típica de acortamiento y rotación externa. Entonces si tengo un paciente senil que se cayó en su casa, ¿no? Un traumatismo de baja energía y no puede levantarse y tiene acortamiento, rotación externa y dolor, ya sea en la ingle o en la rodilla, mientras no se demuestre lo contrario, es una fractura de cadera. Ya clínicamente yo tengo todos los elementos para decir que es una fractura de cadera. Y ahora lo necesito yo tomarle una radiografía para ver qué tipo de fractura. ¿Será medial? ¿Será lateral? ¿No? Entonces se ve con una radiografía de la pelvis en anterior posterior para ver las dos caderas y poder compararlas también. Algunas veces podríamos tener dificultad en el diagnóstico radiológico, generalmente no es así, siempre lo vemos fácilmente en las fracturas, pero algunas veces podríamos necesitar
de tomografías, ¿no? O gamografías o resonancia magnética, sobre todo para encontrar las fracturas ocultas, ¿no? La fractura oculta, ¿qué es? Es un paciente que tiene toda la clínica, se cayó, tiene dolor, impotencia funcional, no hay deformación, ¿no? Y entonces yo pienso que tiene una fractura de cadera no desplazada, le falta la deformación. Y hay que ir a buscarla. Si aquí parece que hay, no es claro, entonces le pido una tomografía y ya podemos ver mejor la fractura en la tomografía. Entonces, en busca de las fracturas ocultas, que son aquellas que tienen la clínica, pero en la radiografía no la vemos. Entonces tengo que hacer una tomografía. Pero ustedes me dirán, pero yo soy miserón, si no tengo tomógrafo, perfecto. Entonces, en los casos, como tiene la sospecha clínica de la fractura, porque un mide que se cayó en su casa, tiene dolor en la ingle, no puede deambular, es severamente limitado, entonces debe tener una fractura, pero la radiografía es aparentemente normal. Le tomo una, ¿y qué hago? No tengo tomografía, entonces tengo que mantenerlo en reposo, que no camine, y esté en reposo hasta que le puedan hacer su tomografía o hasta que pasen un par de semanas y le tomaremos una nueva radiografía en 2 semanas y ahí sí va a aparecer. Como estuvo en reposo, entonces no se desplaza en fractura. El riesgo de que pretendan caminar, es una contusión, pretendan caminar y se desplaza esta fractura. Entonces, cuando tengo la clínica y la radiografía es negativa, todavía queda la posibilidad de una fractura oculta, que debemos o mantenerlo en reposo, o lo ideal, lo mejor, una resonancia o una tomografía. La resonancia también nos permite ver fácilmente las imágenes, ¿no? de fracturas en un momento precoz. Bien, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento, el paciente empieza por su estado general. Hay que hidratarlos, analgésico, ¿no? Corregir sus comorbilidades que hemos dicho, ¿no? Son alguna enfermedad tiene, ¿no? Son hipertensos, corregir esto, su diabetes, y prepararlos para el acto operatorio. El tratamiento es analgésico, reposo absoluto, no deben caminar, corregir sus comorbilidades y preparar para el preoperatorio su riesgo cardiológico, neumológico, y si tiene un problema renal, también hay que tener problema renal, cuando tiene hemoglobina, porque son cirugías que van a sangrar generalmente, y tenemos que transfundir de sangre, que lo ve el anestesiólogo para ver qué tipo de anestesia va a poner. Lo mejor es ponerle anestesia regional, no general, ¿no? Pero eso depende también del anestesiólogo y de algunos otros factores. Y entonces el tratamiento es general para todos los pacientes, pero va a depender si tengo una fractura intracapsular o una fractura extracapsular. Perdón, aquí. En algunos casos en que no podemos operarlo rápido al segundo día o al tercer día, entonces tenemos que inmovilizarlo provisionalmente y esto se hace mediante tracción cutánea. Se tracciona la extremidad con steam traction, tracción desde la piel, ¿no? Esto va una polea, un peso, para que la extremidad no sea cortada y no esté rotada, y en el momento de la cirugía no sea dificultosa la reducción. Entonces, si yo sé que no voy a operarlo en los primeros 2 o 3 días, es mejor ponerle una reducción cutánea. En algunas ocasiones, ni siquiera es una semana, sino un poco más de tiempo, y tendría que ponerle tracción con una bota o un clavo de tracción esquelética, pero eso realmente son en casos extremos, cuando la idea es operarlo no más allá de la semana, ¿no? Y para eso, entonces, hacemos tracción de partes blancas. Decían que ahora el tratamiento ya de la fractura en sí va a depender si se trata de una fractura intracapsular o extracapsular. Porque es totalmente distinto si la fractura es intracapsular o extracapsular. Empecemos por las fracturas intracapsulares. Las intracapsulares o mediales, el doctor Garden hizo una clasificación en 4 grupos. En el primer grupo, aquellas que no son completas o están impactadas en valgo. El segundo grupo, las que son completas pero no se han desplazado. Y en el tercer grupo, las que se desplazan menos del 100%
de la zona de contacto y el cuarto grupo que se desplazan más del 100%. Para nosotros vamos a dividirlo, que somos pregrado, en dos grandes grupos. Las no desplazadas, que incorporarían a Garden 1 y 2, las no desplazadas, fracturas mediales no desplazadas, y el otro grupo en las desplazadas, que incluyen a la Garden 3 y 4. Entonces, empecemos a ver el tratamiento con este grupo, mediales no desplazadas. Mediales no desplazadas. Entonces, el tratamiento va a ser, si no se desplazó, no hay nada que reducir. ¿Qué tenemos que hacer? Inmovilizarla. Ustedes ya saben esto. Toda fractura, primero se reduce si es que está desplazada, pero si no está desplazada, como en este caso, tenemos que fijarla. Y se fijan con tornillos canulados. Tornillos canulados tienen una técnica, se ponen unos alambrecitos, ¿no? Y se fijan en el televisor de imágenes para ver si están en la posición adecuada estos alambrecitos guías que están en la profundidad adecuada, y a través de estos alambres ponemos unos tornillos que son canulados, se puede decir son huecos, y pueden pasar el tornillo, el destornillador a través de este alambre y colocarlos, y así fijar la fractura medial no desplazada. Entonces, fracturas mediales no desplazadas son tratadas con tornillos canulados, sean jóvenes o viejos. Fractura medial no desplazada, igual, fijación con tornillos no canulados. Si una fractura medial, ¿no?, está desplazada, ahora dependerá de la edad. Si tengo menos de 65 años y está desplazada, tengo que reducirla, y luego de reducirla tengo que fijarla. Entonces, tenemos una fractura medial, intercapsular, desplazada en un paciente menor de 65 años, tengo que reducirla, o sea, acomodarla, y luego fijarla. La podemos reducir ya sea de manera incruenta o cruenta. Incruenta es sin apertura del foco fractura, o sea, cerrada. Y cruenta es aperturando el foco fractura, es decir, abriendo el foco fractura, ¿no? Ustedes saben, incruenta, sin cruenta sangre, sin aperturar el foco. Entonces el foco no lo estamos tocando, ¿no? Se abre lateralmente, el foco de la fractura, no lo abrimos quirúrgicamente, y lo miramos en el televisor de imágenes si está reducida y las guías puestas adecuadamente. Hecho esto, ya podemos fijarlo, ¿no? Con los tornillos canulados. Y se permanecerán los tornillos canulados todo el tiempo que sea necesario. Un segundito, por favor. Mil disculpas por la interrupción, era imposible dejar de conectar la llamada. Bien, decíamos que es una fractura medial desplazada, menos de 65 años, tengo que reducirlo y fijarla y con otros tornillos canulados, ¿no? Si tenemos una fractura que está desplazada, podemos reducirla, decíamos, de manera incruenta, ¿no? Miramos el arco en C, y una vez que está acomodada, hacemos una incisión en la cara lateral del músculo, no en la ingle, donde está la cadera, y por allí pasamos los alambrecitos y miramos en el arco en C si es que está en la posición adecuada, y luego procedemos a colocar estos tornillos, ¿no? Los tornillos canulados. Bien, y después, ya con el tiempo, esto va hacia la consolidación. Bien, ¿qué pasa con estas fracturas que han sido desplazadas y se han reducido y fijado? Tienen riesgo de complicaciones, lo hemos dicho, de necrosis vascular, 33%, pseudoartrosis, 33%, y solamente un 33% consolida. Por eso es que se hace la cirugía en los jóvenes, porque tienen posibilidad de hacer una nueva cirugía más adelante, lo que no tienen los ancianos. Eso en el anciano es distinto.
en los jóvenes, de 16 a 65 años. Entonces buscamos que reducir calcificar, sabiendo que tenemos un riesgo alto de necrosis vascular o de pseudoartrosis. No consideren, aquí ven el tornillo que hemos puesto y que no consolidó la fractura. Fue operada, fue reducida, pero no pegó. ¿Por qué? Pues no tiene irrigación, ¿no? Además pueden tener también daño en el cartílago y tener artrosis. Pero las condiciones fundamentales graves de la necrosis y la pseudoartrosis. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes jóvenes que tuvieron fractura de la cabeza y que se interrumpió lógicamente por la circulación? Lo operamos, lo acomodamos 100%, lo fijamos, pero a pesar de ello fuera la necrosis vascular y la pseudoartrosis. Entonces, a estas complicaciones tenemos que dar la solución. ¿Y cuál es la solución? Reemplazar la parte proximal del fémur y el acetábulo. Por eso se llama prótesis total de cadera, porque reemplaza tanto el acetábulo, ¿no?, con esta copa, y la cabeza y el cuello femoral. Entonces tenemos reemplazado toda la cadera. Se llama prótesis total de cadera y se usa la no cementada porque el hueso es fuerte. Entonces la prótesis tiene unos poros que va a hacer que el hueso se meta allí y se fije muy firmemente esa prótesis. Cuando los huesos no son muy fuertes, entonces tenemos que usar las cementadas. En estos pacientes jóvenes, de 25 años, se usan las prótesis totales no cementadas. Bien, entonces estamos revisando las fracturas mediales desplazadas y en edad hemos visto 65 años, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tiene más de 65 años? Tenemos que hacer la artroplastía. Ya no podemos hacer con los menores de 65 de que un intento, ojalá que consolide, ¿no? Estos pacientes menores de 75 años con fractura desplazada intracapsular de la cadera, tenemos que hacer una artroplastía, reemplazo de la cadera de todas maneras. No se hace osteosíntesis previa reducción, como en los menores de 65. Y aquí tengo que ver qué tipo de prótesis poner. Porque si es un paciente de 65 años no deambulador, porque por alguna razón no puede salir de casa, o si es un paciente deambulador, pues son distintos. Si es no deambulador, ¿no?, entonces debe colocar una prótesis parcial. Es decir, que solamente cambiamos la parte del fémur, no el acetábulo. Son pacientes no deambuladores que tienen poca expectativa de vida, ¿no?, que están bastante deteriorados, y entonces le ponemos solamente la prótesis parcial. No podemos ponerle a un deambulador una prótesis parcial porque como este es metal y este es cartílago, lo va a horadar. Entonces, esta prótesis tiene un tiempo de vida corto. Por lo tanto, tiene que ponerse un paciente que no tiene una expectativa mayor de 5 años, de vida. ¿Y quiénes son ellos? Son los no deambuladores. Como no camina, no usa la prótesis. Entonces, le puede durar mucho tiempo. Entonces, un deambulador que va a usar la prótesis, este metal, el férreo metal va a horadar el acetábulo y se va a meter, va a hacer un procrucio. Entonces, por eso jamás se usa una prótesis parcial o un paciente deambulador. ¿Qué se usa en un deambulador? Se usa la prótesis total, ¿no? Que como aquí los huesos ya están menos fuertes, generalmente se usan cementadas. Algunas veces se puede usar híbrida, o sea, cementar no tanto el acetábulo como el vástago, sino solo cementar el acetábulo y el vástago no. Se llama híbrida, una no cementada con otra parte cementada. Pero generalmente se usa cementada en los dos. Y eso se decide en el acto operatorio y la calidad del hueso que tiene para ver qué tan firmemente puede fijar este hueso. Bien, entonces las complicaciones de las fracturas mediales desplazadas que habíamos operado relacionados con prótesis. Pero, ¿y la prótesis tiene durante toda la vida? ¿O también tiene complicaciones? Por supuesto que también tienen complicaciones, ¿no? Y pueden ser tempranas o tardías. Las tempranas, la lesión neurológica, a la hora de colocar la prótesis, podemos comprimir el nervio ciático, porque a veces tenemos un abordaje posterior, y comprimimos el nervio ciático y tenemos pues una neuropatia o una somnolesis, o peor aún una neuronesis. Otra complicación temprana es la tromboembolia, también porque ponemos al paciente en una posición bastante flexa a la cadera, se angulan los vasos y producen trombosis. Y hay necesidad de darle a los pacientes siempre
profilaxis antitrombótica, siempre. Después de 24 horas de operado, que ya no sangra, se da su profilaxis antitrombótica. ¿Qué otras complicaciones tenemos? Y tal vez la más frecuente es la dismetría, es decir, una extremidad más corta o más larga que la otra. ¿No? Pues la prótesis tenemos que ponerle en un cuello adecuado en tamaño para que no quede más grande o más corta la extremidad. Como esto es algo muy pequeñito, generalmente pasa inadvertido, el paciente no lo nota porque todos tenemos cierta discrepancia, ¿no? De algunos hasta 5 milímetros es normal, pero eso es algo que hay que advertir. La complicación tal vez más frecuente que tengamos de las graves, ¿no? Es la luxación, que se luxe la prótesis que hemos puesto. Pero esta luxación se da porque o hemos puesto mal el acetablo en una mala posición o el vástago femoral, y por eso no coartan bien y se luxa, ¿no? Entonces, generalmente es un problema técnico por el cual se ha luxado. Sin embargo, la complicación más temida es la infección. ¿Por qué la más temida? Porque si es una infección profunda, nos obliga a retirar la prótesis. Tenemos que retirar, sacar la prótesis y ponerle un espaciador hasta que mejoren las partes blandas, hasta que hemos combatido la infección totalmente y recién colocar otra prótesis. Entonces, si la prótesis tiene un costo pues elevadísimo, ya ha tenido tanto padecimiento poder operarse, imagínense tener que eliminar la prótesis que hemos puesto, porque se infectó, y no hay otro camino, hay que eliminarla sí o sí, y para colocarle después de un tiempo la prótesis definitiva. Entonces, eso es tal vez la más temida. ¿Ya? Cualquier cosa que me pase, menos que me infecte, ¿no? Y todavía las infecciones no solo pueden ser tempranas, sino también pueden ser, ¿no? Una infección puede presentarse en una cirugía de artroplastia hasta 2 años después. Puede estar 1 año sin ningún problema infeccioso y al año iniciarse el proceso infeccioso. Ya recién podemos respirar tranquilos después de 2 años. Cuando hemos puesto una prótesis y siempre tenemos la espada de Damocles en el tema de la infección. Entonces somos muy celosos a la hora de preparar al paciente, lavar al paciente, no intervenir un paciente si tiene una infección o controlarlo mucho. Por ejemplo, tiene una infección localizada, un acceso, que ordenarlo primero eso y no intervenir al paciente, porque por vía sanguínea puede ir esa infección a la zona de la cadera. Entonces hay que tener mucho cuidado en desfocalizar al paciente. Otra complicación tardía es el aflojamiento, que es natural. Se va a aflojar, por más que se una con cemento o con estas prótesis no cementadas, en que el hueso se mete entre la prótesis y afecta muy, muy fuerte, pero tienen un tiempo de vida, se van a aflojar. Y este aflojamiento se da en el mejor de los casos en los 10 años, ¿no? Entonces, últimamente hay prótesis que tienen más tiempo de vida, podría llegar a los 15 años. Por eso es que no se puede poner a los muy jóvenes, sino prótesis a los mayores. El protucio que decíamos es porque se coloca indebidamente una prótesis parcial en un paciente deambulador y entonces va a avanzar la cabeza contra el acetábulo, incluso puede introducirse a la pelvis. El desgaste también es natural, ¿no? La prótesis con el tiempo de los años se van gastando y miren cómo se ha gastado el inserto de plástico, el cilacrílico, y el metal también se gasta. Es la fricción que se va a gastar. ¿Y qué hacemos? Le ponemos otra prótesis, pues una prótesis de revisión, que son mucho más complicadas, mucho más traumáticas, sangrantes, y bueno, se trata de no hacerlo, pues, en los seniles, ¿no? Los seniles ya no llegan para esta prótesis de revisión, felizmente. Se usa más en los más jóvenes. Bien, ahora veamos las fracturas laterales. Las fracturas laterales, ¿no? O sea, los extracapsulares, vamos a dividirlas entre estables e inestables siguiendo la clasificación de Brody-Griffith.
Para hacerlo sencillo, entre 4 grupos, vamos a dividir el grupo 1, aquellas que son simples, que son estables, y los demás grupos, ya sean los fragmentos, las subtrocantéricas, ¿no? O con extensión a la diáfisis, van a ser inestables. Los laterales es bien fácil recordar, las simples son estables y todas las demás son inestables. Entonces yo voy a dividir entre estables e inestables. Vamos a ver primero las estables. Tengo una fractura, ¿no? Esta fractura colateral que está desplazada, tengo que reducirla y fijarla. Cuando son estables, las fijamos con un sistema de placa y tornillos. ¿Verdad? Ok. Entonces, si tengo una fractura desplazada, tengo que reducirla, que se va a tener incruenta o cruenta, y luego de reducirla, la fijamos con una placa y tornillo. Bien, entonces el caso, la fractura lateral desplazada, la puedo reducir en 50, o en este caso, con difusor de imágenes, lo hacemos tracción, reducción, a manera de reducción. Una vez reducida, la vamos a fijar colocando este implante, que es un sistema que tiene una placa y un tornillo deslizante, para fijar así la fractura. Y una vez fijada la fractura, ¿no? Ya podemos el paciente movilizar. Le llega, como hemos dicho, no es que se vaya a caminar inmediatamente, sino que se pueda movilizar, se pueda sentar y pueda mejorar su calidad de vida. Y después, cuando va consolidando poco a poco, ir caminando, primero con un andador, después bastones canadienses, ¿no? Y poco a poco se va liberando de estos eh, soportes. Recuerden que la mitad nos lleva a caminar igual que antes, ¿no? Aunque hayamos a esta fractura desplazada lateral, la hemos reducido perfectamente bien, la hemos fijado perfectamente bien, siempre van a tener algún grado de discapacidad. Pero lo importante es que el paciente se mueva y no tenga las escaras, la neumonía, la autonomía, la trombosis, no se muera. Entonces, los pacientes seniles, fracturas laterales, desplazadas, estables, las reducimos y las fijamos con la placa y tornillos. Las inestables, es decir, todas aquellas que no son las simples, ¿no? Las inestables, si están desplazadas, también tenemos que reducirlas, ya sea de manera cruenta o incruenta. No, para recordar un poquito lo que es incruenta, incruenta significa sin aperturar el foco de fractura. Hacemos maniobra de reducción y con este aparato que decimos arco en C, que es el indicador de imágenes, vamos a mirarla si están reducidas o no. Entonces, tengo una fractura inestable, con minuta, lateral, y que vamos a reducirla en una incruenta de la mesa ortopédica. Hacemos tracción, ¿no? De unidad, rotación interna, o de reducción, y luego con el tutor de imágenes chequeamos si la fractura se ha reducido o no. Y una vez que vemos que está reducido, ustedes saben, las fracturas extraarticulares no necesitan reducidas anatómicamente, sino que estén alineadas, estén en eje. Y una vez reducida, ya procedemos a hacer la limpieza de la zona operatoria, ¿no? La colocación de los campos, hacemos la incisión lateral, no del foco de la fractura, ¿no? Y en esta parte lateral vamos a introducir ya no una placa de tornillo, sino un clavo cefalomedular. Entonces, las fracturas laterales se tratan con clavos cefalomedulares. Va un clavo dentro del canal medular y un tornillo que va hacia la cabeza, por eso se llama cefalomedular, ¿no? Y podemos ver el clavo y se pone un tornillo en la parte de la diáfisis, un tornillo en la parte de la cabeza femoral y así terminamos de fijar la fractura. El abordaje lateral, no estamos aperturando el foco de fractura. Es una reducción incruenta y la fijación es cruenta. La reducción incruenta. Pero también podemos hacer una reducción cruenta. La reducción cruenta, como ustedes saben, es aperturar la piel, el cutáneo, poner el óseo, el músculo, hasta llegar al hueso. Y una vez que hemos llegado al hueso, con algunos instrumentos, podemos acomodar
la fractura. Y ahí está una reducción cruenta. La otra, como hemos visto, es incruenta sin apertura de fractura. Bien, entonces para estas fracturas laterales, las vamos a fijar con los clavos cefalomedulares, ¿no? Y que hay distintos modelos, diseños, dependiendo de la fractura, también de calidades, si es acero quirúrgico o es titanio, ¿no? Hay distintos tipos de implantes que no vienen al caso en grado a comentar. Pero la idea es pues, que entre una fractura lateral hay que reducirla de manera incruenta o cruenta y luego fijarla siguiendo una técnica predeterminada, ¿no? Con unos clavos cefalomedulares, que va a permitir que este paciente se movilice pronto. No que camine pronto, eso aquí no es el objetivo. En este paciente se pudo hacer porque era una persona de bajo peso, ¿no? Y entonces a las 2 semanas ya se pudo hacerla caminar, en 2 o 3 semanas está con los puntos todavía, y está pudiendo caminar, pero eso no es el objetivo es que se siente, que se mueva, ¿no? Que no le duele, para que no se complique. Ese es el objetivo. Bien. En los pacientes jóvenes también la idea es la misma. Fractura lateral estable se fija con la de tornillo y las laterales inestables se fijan con clavos cefalomedulares. Veamos un caso clínico para terminar. Tenemos una mujer de 70 años, o sea, senil, fumadora crónica. Sabemos que los fumadores crónicos no tienen un buen nivel de consideración y sufre una caída de nivel, ¿no? En su casa se resbala, se cae y tiene una fractura. ¿Qué tipo de fractura? Medial. Entonces, y medial y está desplazada, sí. Quiere decir que se cortaron los vasos. Quiere decir que esa cabeza se va a morir en un 33%. Va a aceratosis y logro reducirla y fijarla en un 33%. Tengo 66% que va a ir mal esta cadera. Entonces no puedo pensar en reducir y fijar como si fuera un joven. Entonces este paciente tenemos que ponerle una prótesis. Entonces la siguiente pregunta es, ¿deambulador o no deambulador? Como es deambuladora, tenemos que ponerle una prótesis total. Como es fumadora y tiene mala calidad de hueso, mejor es ponerle una cementada, como se la he puesto aquí. En total, o sea, cambiamos acetábulo y fémur y le ponemos cemento. Luego, esta paciente, 3 años después, sufre una caída y viene con mucho dolor y también con severa limitación funcional. Pero dolor no en la cadera operada, sino en la otra cadera. Con mucho dolor y con severa limitación funcional. No hay deformación. ¿Qué pensamos? En una fractura de cadera oculta. No la veo. Hay que buscarla no con radiografía, sino con una resonancia o una tomografía. Y ahí sí la vemos claramente. Entonces, si yo he dicho, no, no hay fractura, es una confusión, vaya nomás, son analgésicos, y caminaba y esto se va a desplazar. Entonces, tengo una fractura del fémur proximal extracapsular. Esta consolida bien, ¿no? No hay problema de consolidación, tengo que fijarla nada más. Y nos fijamos un clavo cefalomedular y este paciente pues evoluciona hacia la consolidación, ¿no? Ella dice, bueno, ¿por qué me pusieron una prótesis primero y después un clavo? Yo quiero igual una prótesis como la pasada que rápidamente la recuperé. No, es que esta prótesis fue porque la fractura era intracapsular, acá existe lateral, no existe de prótesis. Solo es fijarla y va a consolidar. Esta prótesis algún día vamos a cambiar. Ella se activa, camina. Y ya al día de hoy ya tiene como 10 años. Entonces, se va a aflojar, se va a gastar y habrá que cambiarla. En cambio, esta aquí, consolidada, va a serle útil el resto de su vida. No habría por qué cambiarla. ¿Y por qué se puede hacer eso? Porque es una lateral, que no afecta a la consolidación. Bien. ¿Qué tenemos en cuenta de la prevención de la fractura? Siempre se ha pensado en mejorar la calidad ósea, darle a las mujeres pues anticonceptivos, darle calcio, pero realmente sí es verdad que pueden mejorar su stock óseo, pero no disminuyen las fracturas, porque se siguen cayendo. Entonces, la idea de mejorar el stock óseo no funciona que después de la menopausia
tenemos algunos suplementos, antes daban hormonas para evitar el efecto de la menopausia, pero aumenta el cáncer. Entonces ya nadie da hormonas. Ahora dan calcio y aumentan los cálculos. Entonces, y no mejora la cantidad no disminuye la cantidad de fracturas. Entonces, por ahí no es el camino en buscar mejorar la calidad ósea. La calidad ósea hay que pensarla, tenerla siempre desde niños, ¿no? Como una alimentación, hacer ejercicios, para cuando lleguen a la menopausia lleguen un stock óseo bastante alto, ¿no? Y cuando va a bajar con su stock óseo, no baje a una masa crítica. Entonces, la calidad ósea debemos mejorarla desde niños, ¿no? Pero ya tenemos pacientes en mí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Que se piensa en amortiguar la caída. Y esto también se usó mucho hace algún tiempo, sobre todo en los casos de los asilos, donde tenemos casas de reposo, los ancianos, y habían probado que había materiales que absorben la energía, ¿no? Como un rompillo, digamos, y estos materiales le ponían en los pantalones, ¿no? En las caras laterales, para que cuando se cayesen, entonces absorba la energía y no se fractura. Tampoco sirvieron, se usaron en algunos años, tal vez una década, estuvieron usando y los estudios demostraron que no mejoraban, como han demostrado los estudios también con estos sacadores de calcio, suplementos de calcio, o los hormonales que ya están proscritos, ¿no? Porque no tienen cáncer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Lo que está clarísimo es que el que produce la fractura es la caída. Y si es la caída lo que produce el problema, hay que prevenir las caídas, ¿no? ¿Y podemos evitar que se caiga? Por supuesto que sí, ¿no? Calcula que una de cada 3 caídas puede ser prevenida. ¿Y cómo? Vamos a dar algunas pautas. El paciente anciano generalmente tiene problemas visuales, ¿no? Que no ve bien y se puede caer. O tiene problemas auditivos y ustedes saben que ahí en el vestíbulo auricular está el centro de equilibrio. Si no tiene buen equilibrio se puede caer. Entonces el otorrino y el oftalmólogo tienen que encargarse de que esto no suceda. De todos los ancianos tener su control por el otorrino y por el oftalmólogo. Evitar que usen calzado pues con suela que sea fácil de resbalarse, ¿no? Y también en el piso tengamos pues cintas adhesivas para evitar que se resbalen, sobre todo en las zonas peligrosas de la casa. ¿Dónde se cae la gente más? En el baño, ¿no? En la ducha, allí donde se va a caer la mayoría de personas. Entonces tener pues cintas adhesivas en el piso, en las escaleras lógicamente, en la escalera además de las cintas adhesivas de pasamanos, igual el baño, además de las cintas adhesivas en el piso, tener donde sujetarse, ¿no? Eh, el paciente siempre debe tener por lo menos 2 puntos de apoyo, siempre. O sea, una pierna, una mano, en la otra mano y un pie levanta. Entonces puede dejar 2 puntos, pero nunca un solo punto. O sea, siempre debe tener solamente un pie sin metro libre, para poder caminar, pero las dos manos sujetas en un pasamanos. En el baño que poner varios pasamanos ahí alrededor de la ducha para que tengan donde sostenerse. Nunca estén con las dos manos libres, nunca. Estén bien iluminadas la casa, ¿no? Evitar las alfombras, un tapete para limpiarse los zapatos, son un peligro allí donde se caen. Entonces siempre las personas piensan que tener la casa limpia es bueno, por supuesto que sí, pero hay que tener mucho cuidado con estos tapetes, porque una diferencia de 1 centímetro es más que suficiente para tropezarse y caerse. Mayor aún en un paciente anciano, ¿no? En lo posible, evitar que suban escaleras, ¿no? Si tengo la posibilidad, bueno, no tengo el segundo piso, pero que ya pues habrá que armar en el primer piso su cuarto porque no debe subir y bajar escaleras en lo posible. Y si tiene que hacerlo, pues una vez al día, no más, ¿no? Cada vez tenemos más mascotas en la casa y estas mascotas pueden hacer tropezar, ¿no? O pueden empujar y hacer caer a los ancianos y fracturar la cadera. Y también es importante que por muy anciano que seamos, debemos hacer ejercicio. Porque se ha demostrado que quien hace ejercicio de manera regular tiene menor cantidad de caídas. ¿Por qué? Porque aumenta la coordinación, la fuerza muscular y su elasticidad. Bien, que tenemos que recordar para tenerlo en casa, no es llevar a casa porque eso está en su casa, tengo que recordar
Que las fracturas del fémur proximal son frecuentes en el adulto mayor, ¿no? Con simples caídas, con motivos de baja energía, y que estas fracturas en el adulto mayor tienen una alta mortalidad, ¿no? El diagnóstico se hace clínicamente y es aquel paciente senil que cae y presenta dolor e impotencia funcional en la cadera. Hasta mientras no se demuestre lo contrario, es una fractura de cadera. La radiografía generalmente no va a servir para determinar si es medial o lateral y esto no servir para determinar el tipo de tratamiento. El tratamiento está orientado a que se movilice lo más precoz posible. Y esto solo es posible con tratamiento quirúrgico. No existe tratamiento ortopédico, no quirúrgico, que permita movilizar pronto al paciente. Entonces, el tratamiento es el quirúrgico, ¿para qué? Para que se movilice precozmente. Y finalmente, debemos prevenir las caídas. Bien, muchas gracias por su atención y a todas las preguntas.